Saludos a mis amados suscriptores y como no también a mis amados haters, a mis detractores. Un saludo para todos por igual. Y bueno, en esta ocasión pues quiero hablar lo que prometí en un video anterior para aquellas personas que me están conociendo y que recién pues han tropezado pues con el canal de este servidor y bueno, pues mi invitación ha sido extendida pues para todos ustedes y se han quedado aquí conmigo. Un placer a todos ustedes pues por quedarse en mi canal. Bueno, pues quiero darme a conocer, ya que muchos suscriptores de los que tengo pues son viejos y llevan pues oyéndome o viéndome desde mis inicios en este canal como religioso al principio y verdad como una persona que hacía proselitismo pues por las redes sociales y luego pues pues como ateo militante. Entonces en un video anterior pues mencioné que era ateo y eso creó como que un poquito de confusión en algunos algunos de los que ¿verdad? De los comentaristas, ¿no? De los que comentaron y bueno, pues algunos pues me empezaron a preguntar pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, pues entiendo como una persona responsable, una persona que se está dando a conocer, pues quiero ser transparente y quizá mi testimonio pueda ayudarlo a usted a entender algo que está sucediendo ante nuestros ojos y que no podemos negar y que yo lo estoy viendo desde que yo era creyente, y es cómo la iglesia va perdiendo feligreses y cómo el ateísmo pues va en ascenso. Algunos prefieren no usar el nombre de ateísmo, puesto de que ya hay un estigma con eso, y prefieren el nombre humanistas. Pero en fin, también podemos usar secularistas, que es nada más y nada menos a personas que ya no son religiosos. Entonces pues quizás con este testimonio pues ustedes puedan entender por qué eso está pasando, por qué cada día las iglesias están menos llenas, por qué cada día hay menos interés por la religión, por qué cada día las personas se interesan más pues por la realidad, pues por vivir la vida sin restricciones y sin cosas religiosas. Entonces pues espero que mi testimonio pues les ayude a tener una clara perspectiva de por qué eso está pasando. Bueno, voy a poner unas imágenes primero, unas imágenes de cuando yo era religioso, y mientras esas imágenes pues siguen circulando, pues voy a contarles mi testimonio. Bueno, nací en una familia católica. Esa fue la religión que mis padres me transmitieron y la que ellos recibieron también de sus padres, y así sucesivamente hacia el pasado hasta llegar, ¿verdad?, a la época en que Colón y los conquistadores españoles pues impusieron esa religión en Centroamérica, y en el caso de nosotros los puertorriqueños a nuestros antepasados, los indios taínos. Entonces es ahí cuando comienza a existir tanto Jesucristo, la Virgen María y Jehová o Yahvé en lo que es para los españoles ellos llamaron el Nuevo Mundo. Yo creo que todos ustedes saben eso. Eso se lo enseñaron en la clase de estudios sociales. Las personas que no han ido a la escuela, porque tengo que admitir que puedo tener alguno que otro suscriptor que no fue a la escuela, y no lo estoy menospreciando, pero pues hay muchas cosas de estas pues que uno las aprende en la escuela. Entonces, si usted no aprendió eso en la escuela y solo ha sido un religioso de toda la vida, pues no sabe ese detalle de que en América pues ni Jehová, ni el cristianismo, ni Jesús, ni María, en fin, todo lo que tiene que ver con el cristianismo, la Biblia y toda la religión cristiana no existían en América. Y
Y si usted quiere saber más o menos cómo eran esos tiempos antes de que llegaron los españoles, pues solo usted puede tomar como ejemplo los nativos del Amazonas, que fueron los únicos nativos de América que pudieron eludir, pudieron evitar ser conquistados. Y bueno, han pasado ya más de 500 años desde el descubrimiento de América, desde el supuesto descubrimiento de América, porque ahora las mentes modernas ya no lo ven como un descubrimiento, sino como una invasión. Como una invasión. Pero desde ese entonces los nativos no han tenido contacto con el occidente y siguen creyendo lo que creían desde hace miles de años atrás. Para ellos todavía Jehová, Yahvé ni la Virgen María existen. Espero que ya eso le esté empezando a abrir un poquito la mente y que le esté empezando a crear pues preguntas, ¿no? Entonces pues les decía que esa fue la religión que mis padres pues eligieron para mí, o la que me heredaron. Y por espacio de alrededor de entre 38 y 39 años, no puedo precisar, pero desde que me bautizaron hasta aproximadamente esa edad, entre los 38 y 39, fui un católico. Fui católico, y en los años que viví en Puerto Rico, pues fui un católico más. Un católico más entre los 1.000 millones de católicos que hay a nivel mundial. Pero cuando me mudo de Puerto Rico al estado de Pensilvania, donde resido actualmente, comencé a buscar una parroquia hispana, pues cuando yo llegué acá a los Estados Unidos, pues no sabía inglés. Y todavía yo me considero bilingüe, pero no soy 100% bilingüe, todavía me falta mucho por aprender. Pero bueno, pues ya pues hablo lo suficiente como para vivir aquí, para hacer mis tratos, para trabajar, etcétera, para poderme comunicar con las personas. Y bueno, hago un entre paréntesis, ya que mencioné eso, por favor, denme like a este video y también díganme en sus comentarios si les gustaría que yo, el poquito inglés que sé, humildemente, que dé unas clasecitas de inglés aquí, ¿verdad? En mi canal, para hacer algo nuevo también, para hacer algo más variado. Pónganmelo en los comentarios si les gustaría esa idea. Le hago esa propuesta. Yo no voy a cobrarles por eso va a ser de gratis. Así que, bueno, pues cerrando ese paréntesis, pues 38 años, pues fui católico, bueno, pues como les decía, uno más. Pero ya que encontré esa parroquia hispana en el área de Phillipsburg, New Jersey, que es muy cerquita. Yo vivo en Pensilvania, pero a 10 minutos de la frontera con New Jersey. Solo el río Delaware nos divide. Encontré esa parroquia y bueno, pues comencé a ir a la misa, pues a esa iglesia, y obviamente pues era una cara nueva para la comunidad latina, que era limitada en ese pueblo. Y empezaron a preguntarme, a interrogarme, es decir, se presentaron, nos conocimos y comencé a hacer nuevas amistades, como siempre, ¿no? Había una líder de los hispanos, era muy amiga del sacerdote parroquial. Pues se hizo muy amiga de nosotros también, de mí, ¿verdad? Y de mi esposa. Y su nombre pues es María Cristina, y digo es porque espero que no haya muerto con esto del COVID ni por alguna otra razón, pero desde ese entonces pues ya no la veo. María Cristina era de ascendencia peruana, pero muy buena persona. Y bueno, ella pues ella fue la persona que empezó a poner los cimientos en mi vida para que yo empezara a tener interés no solo por la Biblia, sino por la lectura, puesto que a mí no me gustaba leer, y por alguna razón, no sé, ella vio en mí que para ella, porque para todo el mundo pues uno no tiene poder de oratoria. Hay personas que se pueden aburrir escuchándome hablar o escuchando a otro tipo de personas, pero hay personas que sí, que entienden que quizás yo tengo un lenguaje asequible, que quizás me explico bien. Y ella aparentemente en las conversaciones que tuvo pues
me sugirió que por qué, es que si me atrevía a hacer una charla. Y yo, bueno, yo me atrevo, pero ¿de qué voy a hablar? Yo no sé de lo que voy a hablar. Entonces me incitó a que estudiara, me propuso unos temas para que yo los investigara y estudiara y que hiciera la presentación. Y así lo estuve haciendo un tiempo. Las imágenes que están viendo en pantalla pues era más o menos para ese tiempo, donde pues se me daba la oportunidad, y no solo a mí, sino habíamos unos cuantos, nos turneábamos. Éramos creo que 5 personas que nos turneábamos cada martes para hacer una charla. Las reuniones que hacíamos los martes, a pesar de que era en la iglesia católica, nosotros le llamábamos un grupo de oración, que no me acuerdo ahora ni el nombre, no sé si era, tenía que ver con el nombre de la Virgen también, la Santa María Protectora, algo así. Era un grupo de oración que cuando nos reuníamos los martes, el estilo era muy parecido al estilo protestante. De hecho, pues mi manera de hacer las charlas era como yo te estoy hablando ahora. Pero tenía un compañero que también era puertorriqueño, que él hacía las charlas que sonaba como un pastor pentecostal o un pastor de esos protestantes. El mismo estilo. Y bueno, todo el rito que se hacía pues era parecido al protestantismo, como si fuera un culto pentecostal, que es el más preciso en el cual puedo hacer una comparación. Sin embargo, las charlas que yo estuve dando perturbaron al párroco, porque el párroco, el sacerdote, a veces iba y estaba con nosotros, se sentaba en el público a escucharnos. Él decía que ese era el momento para él estar, en vez de estar detrás del podio, sino frente al podio como los demás. Y se sentaba y nos escuchaba. Y hubo un momento en que después de acabarse la charla, él me dejó terminar. Bueno, no me dejó terminar porque María Cristina me estaba haciendo señas con las manos así, tipo tijeras, de que cortara. Y después el párroco, me acuerdo que me abordó y me dijo: mira, lo que tú estabas enseñando va en contra de las guías de la iglesia. El sábado reúnete con María Cristina para que te enseñe más, ¿verdad?, de las guías de la iglesia y para que puedas ver cuál fue tu error. Y bueno, pues, ok. El sábado cuando fui, pues las supuestas guías de la iglesia no estuve de acuerdo. Y inclusive expresé mi descontento con que me censuraran, porque si yo estoy enseñando algo que es de la Biblia, que supuestamente es la palabra de Dios según se enseña, pues ¿por qué estaba yo enseñando algo que era en contra de la guía de la iglesia? A partir de allí dejé de ir a la iglesia, me molesté mucho, pero sin embargo ya la semilla de estudiar, de leer, ya estaba. Y más cuando la iglesia me hizo saber que lo que tenía que ver con la ley de Moisés o la ley de Dios, pues que habían unas guías para enseñar eso y no era tal como estaba en la Biblia. Y eso me molestó. Entonces empecé a leer la Biblia por mí mismo. No solo el Viejo Testamento, sino todo, ¿verdad? El Nuevo Testamento, como todo cristiano. Y lo primero que empecé a darme cuenta cuando estudio las escrituras por mí mismo, usted sabe, cuando tú estás leyendo algo y te metes en la historia, pues tú estás como creando una película en tu mente. Y llegué a la conclusión en aquel entonces, y es la conclusión en la cual debe de llegar cualquier persona que lea la Biblia por sí mismo, o por sí misma, si es una mujer. Llegué a la conclusión de que todo el catolicismo y el cristianismo era una farsa. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Cuando yo leo y estudio las escrituras, las primeras preguntas que me vinieron a la mente fueron las siguientes. Si Jesús no era católico, ni era cristiano, y a veces yo le digo esto en muchas charlas, en mis redes sociales, en videos que hago en live, ¿verdad?, para Facebook, o en algunos otros videos que he hecho aquí en este mismo canal. Y a veces la gente me ha puesto en los comentarios: ¿pero qué? ¿Que Jesús no era católico? O a veces ha sido en persona. A veces he estado en debates en persona, cuando les he hablado a esto a personas ahí frente a frente, y me han dicho eso: ¿pero qué? ¿Que Jesús no era católico? ¿No era cristiano? No, señor. La Biblia a usted le dice que Jesús
era un rabino judío. Un rabino era un maestro, era judío. Su historia es narrada desde la perspectiva de un pueblo judío, de un territorio judío, porque lo que es Judea, Galilea y todo eso pertenece al territorio de Israel, y Israel es un pueblo judío. Entonces, cuando uno lee todo el contexto, María era judía, María la madre de Jesús, José era judío, los apóstoles eran judíos, todo el contexto es judío. Jesús nunca conoció otra cosa que no fuera el judaísmo. Nació en una familia judía, vivió como judío, iba a enseñar a la sinagoga los sábados, como dice la misma Biblia, y murió como judío, y nunca abrió él nunca hizo otra religión. Él murió como judío, y los judíos, los romanos, por humillarlo, pues pusieron en la cruz Inri, rey de los judíos. Como quien dice, este se cree que es un rey de los judíos, pues vamos a ponerle rey de los judíos. Entonces, esas fueron mis primeras interrogantes. Entonces, eso me llevó, entonces, ¿cómo sale el cristianismo? Pues si Jesús era judío y no creó ninguna otra religión, entonces, ¿cómo nace el cristianismo? Pues la investigación de eso, pues, es decir, todas esas preguntas me llevaron a investigar todo eso, pero no voy a entrar en eso ahora porque me tomaría mucho tiempo. Ya tengo videos de verdad de cómo se origina el cristianismo y demás en este canal. Pero en resumen, pues dije, ¿por qué yo soy entonces judío si yo estoy siguiendo a un rabino que se llamó Jesús de Nazaret, de una ciudad que era judía también, Nazaret? Entonces, ¿por qué yo estoy siguiendo a un judío y soy cristiano? Eso no me hace sentido. Entonces empecé a buscar en internet a ver si existían judíos que creyeran en Jesús, y me doy cuenta de que hay un montón de judíos en el mundo, o personas que se dicen llamar judíos, que también pasaron por lo mismo que yo, que eran cristianos, y después pues estudiaron la Biblia, llegaron a la misma conclusión que yo, y se empezaron a reunir y a hacer todos los rituales judíos. Y es lo que se llama el judaísmo mesiánico. Usted busca judaísmo mesiánico y ahí eso es lo que va a encontrar. Judíos que dicen que adoran a Jesús, y entonces le cambian los nombres al hebreo, y entonces ya Jesús es Yeshua. Y bueno, pues yo estuve en eso. Y no solo que estuve en eso, sino que también, igual que me pasó con el catolicismo, prácticamente me hice de una congregación. Yo era la persona que enseñaba, y no solo en la congregación que, bueno, tengo que admitirlo, que prácticamente pues la robé porque era otra persona quien era el líder. Pero una vez yo abrí la boca y empecé a enseñar y qué sé yo, pues la gente le gustó más mi estilo, y ahí hubo celos y terminamos en enemistad. Pero pues me quedé con la congregación. Pero luego de un tiempo estar practicando el judaísmo mesiánico y muchas experiencias ahí, éramos invitados a otras congregaciones, otras personalidades del mundo del judío mesianismo, pues nos visitaban a nuestra humilde congregación, que lo que teníamos por sinagoga era una casa, y sinagoga lo que significa es un lugar de estudio. Entonces teníamos el hogar de un compañero, un hermano, ¿verdad?, de la religión, que él ponía su casa, y ahí nos reuníamos, y con el dinero que recogíamos hicimos en la parte trasera de la casa de ese hermano, hicimos como un gazebo en madera. Lo hicimos, el dinero lo pusimos entre todos y lo construimos entre todos, y ahí pues en verano pues nos reuníamos, y cuando recibíamos gente de otra congregación, pues hacíamos las actividades ahí. Él tenía un patio grandísimo en la parte de atrás. Bueno, fueron muy buenos momentos, muy buenos tiempos, tengo que admitirlo. Y aprendimos mucho, porque estudiábamos la Biblia en hebreo y utilizábamos muchas herramientas para traducir la Biblia en hebreo, y todavía me queda mucho vocabulario en hebreo que se me quedó conmigo, ¿no? Desde aquel entonces. Y no solo estudiábamos la Biblia en hebreo, sino que estudiábamos libros apócrifos en hebreo,
todos los textos en hebreo, ya sea la Cábala, la Mishnah, los Talmud, tanto el Talmud de Babilonia como el de Jerusalén, otros escritos de rabinos. Entonces nos nutrimos de mucho. Y eso no ha terminado. Aún hoy día como ateo, mi vocación y mi afán y mi interés, además de estudiar todas las religiones del mundo, pero mi concentración es en el judeocristianismo, porque yo provengo de ahí. Pues bueno, después de un tiempo, pues estudiar, ¿verdad?, bajo el judaísmo mesiánico, llegó un momento en que también las escrituras no me cuadraban a que Jesús fuera un Mesías. Porque según las profecías, si el pueblo de Israel se mantenía obedeciendo a Jehová, supuestamente siempre iba a haber una luz encendida en el trono de David en Jerusalén. Pero todos sabemos que según las escrituras, según según la tradición, pues el pueblo siempre fue ateo. El pueblo yo siempre he dicho que no hay mayores ateos que lo que describe la propia Biblia. El pueblo de Israel pues siempre fue ateo a su propio Dios, y Dios se enojó y dijo: pues para el carajo, ustedes no me adoran a mí, les gusta adorar a otros dioses, son ateos a mí, pues ahora los voy a expulsar de esta tierra que yo les di. Y bueno, él, bajo la profecía, él había dicho que si el pueblo se mantenía obediente a él, pues habría una luz encendida en el trono de David. Como el pueblo se corrompió y no quiso, siempre estuvo atraído a adorar a otros dioses, pues la luz se apagó. Y ahí fue pues cuando vino el rey Nabucodonosor de los caldeos y se llevó al exilio los judíos de Judá. Y después de ahí ya nunca más hubo un rey en el trono de Jerusalén. Es que no hubo ni siquiera trono, porque después de ahí ya pues Jerusalén perteneció a Babilonia. Después de Babilonia pues los persas pues le ganaron a ¿verdad?, los caldeos en la guerra y se hicieron del imperio. Entonces los judíos pasaron de Babilonia a los persas. Después pues el rey Ciro de Persia pues deja que los judíos regresen a Jerusalén, pero ya es con un gobernador que en ese caso fue Nehemías, y tengo varios estudios aquí sobre este periodo, que es muy importante, que de hecho es un periodo donde en realidad nace el judaísmo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces pues ya no hay reinado, ya no hay reinado ahí en Jerusalén, solo hay un gobernador que es nombrado pues por los persas, porque Nehemías era un gobernador que lo había puesto Nehemías y era bajo el servicio de los persas. Luego viene Alejandro Magno a la escena de los judíos, se hace del imperio porque le gana al rey Darío de los persas, y se hace del imperio. O sea que entonces los judíos pasan de los persas a pertenecer al imperio griego. No hay rey, no hay nada. En este periodo, y esto está pues en los libros de Macabeos, pues se narra que hubo una pequeña independencia que lograron los macabeos, específicamente liderados por Judas Macabeo, y tuvieron una pequeña independencia donde Judas Macabeo pues y la familia, pues ellos se hicieron como que con el reinado, como que se hicieron reyes, pero fue algo bien corto, porque después llegó Pompeyo a la escena histórica de ese pueblo, y ya dejaron de pasar. Entonces esa pequeña independencia que tuvieron pues se jodieron, porque entonces pasaron a ser parte del Imperio Romano, y luego pues Roma puso como rey a uno que no era ni siquiera judío, era Edumeo, que fue el rey Herodes el Grande, el famoso rey Herodes el Grande. Y obviamente pues Herodes, pues como no era judío, pues no tiene que ver nada con David, o sea que no hay conexión. O sea, la profecía ya no sirve, ya jamás iba a servir. Así que no sé por qué todavía en el primer siglo estaban buscando un Mesías, porque ya desde que Nabucodonosor se llevó a los judíos al exilio, nunca más hubo rey. Ya la luz supuestamente de las profecías la profecía venció, no sirve para nunca más. Así que desde ese momento, cuando yo entendí eso y lo tuve claro,
Yo dije, pues entonces Jesús no es ningún Mesías nada. Y abandoné el judío-mesianismo, entonces empecé a profesar el judaísmo ortodoxo, que es el judaísmo tradicional, que pues no creen en Jesús ni nada de esas cosas. Y inclusive podríamos decir que tampoco creen mucho en Moisés, porque ellos elaboraron su propia ley, que es lo que se conoce la halajá rabínica, y el judaísmo actual ortodoxo pues opera bajo esa ley, la ley rabínica, no es tanto la ley mosaica. La ley mosaica es como la base, pero las modificaciones pues están en la halajá, y eso es esa es la pequeña teocracia del judaísmo. Y ahí estuve un pequeño periodo, no sé, como 1 o 2 años, hasta que estudiando las escrituras sábado, Shabbat, bueno, los sábados en sí significa en hebreo Shabbat. Y sábado es una mala traducción, porque en realidad la palabra hebrea Shabbat significa día de descanso. Entonces, los sábados, pues, estudiábamos las escrituras, unas porciones cada sábado. Son 52 sábados que tiene el año. Y cada sábado leíamos una porción de la Torá judía. La Torá judía no es ningún libro extraño, está en todas las Biblias de todos los cristianos. La Torá son los primeros libros de la Biblia: el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y bueno, pues estudiando eso, pues me di cuenta, habían cosas, ya yo había entrado en este periodo, ya había sobrepasado los 40, estábamos hablando de, qué sé yo, 43, 44 años. Y cuando llegábamos a ciertos pasajes bíblicos, y a veces estábamos ahí estudiándolo en la sinagoga, y me causaba gracia. Yo decía, yo con esta edad, yo no puedo creer estas cosas que estoy leyendo. Por ejemplo, temas así como el de la mula del profeta Balaán, que está narrada creo que en el libro de Números, donde la mula sale hablando. Entonces uno lee eso y uno dice, no, espérate, tú sabes, esto es una cosa que tú solo lo puedes leer, pero no lo puedes ver. Entonces, la serpiente que habla, ¿verdad? La serpiente parlanchina del jardín del Edén, lo de la historia de, ¿verdad?, de Jonás, que está ahí, que es una ballena. No es una ballena en sí, el autor no dice qué tipo de pez era, solo dice que era un pez gigante. Entonces, pues, son cosas que nada más tú las puedes creer leyendo. Y entonces también uno empieza a encontrar una serie de contradicciones en la propia Biblia, en el propio libro de Éxodo, en el libro de Reyes, en el libro de Samuel. Y tú dices, y ya tú abres los ojos y dices, no, para. Aquí ni existió Moisés, ni existió Jehová, ni todo esto es una barbaridad. Y ya, simplemente abre los ojos y dejas de creer. Después de este periodo, pasé por un periodo que se parece a lo que los católicos dicen el purgatorio, un periodo de purificación antes de llegar al cielo. Pues mi purgatorio fue el pensamiento agnóstico. Para los que no saben lo que es el agnosticismo, ser un agnóstico es que tú rechazas todas las religiones, rechazas todo eso de los dioses y diosas y todas esas cosas, pero piensas que ante un universo infinito y todo esto que vemos, pues que debió haber habido un creador, y un creador inteligente. Entonces tuve un tiempo pues en ese pensamiento, pero fue un tiempo bien corto, porque después de seguir analizando, yo soy una persona, como han visto, soy muy analista, me gusta usar la razón y todo lo reflexiono, me gusta usar mucha filosofía, me gusta filosofar, como dicen. Entonces, después que un pensamiento pasa por todos esos filtros que yo tengo, pues al final o pasan el examen, o pasan todo ese escrutinio mental, todos esos filtros que les acabo de mencionar, o simplemente pues no pasan, se cuelgan. Y luego de analizar todo eso, pues simplemente mis propios pensamientos no pasaron ese filtro. Porque igual creer que hay un creador, pues es una creencia, no hay evidencia.
Entonces me alejé del pensamiento de que la creación fue algo que pasó millones de años atrás y me acerqué más a lo científico, a pensar en que la creación es algo continuo, es algo que está pasando en este preciso instante. En este preciso instante se forma algo nuevo, se crea algo nuevo en nuestro universo. Y no solo en nuestro universo, sino en otros universos. Y igual en nuestro propio entorno, en nuestro propio mundo, no hay que irnos tan lejos en el universo. Aquí se forman cosas. A cada instante de momento se forma un tornado, un huracán, una tormenta de nieve, un tsunami, un terremoto, un volcán. En fin, se forman un montón de cosas y no vemos una mano creadora, no vemos que exista un propósito en que se forme eso. Vemos que esos fenómenos son aleatorios, son al azar. Y bueno, pues ya cuando tú ves la realidad de que no hay algo que cree las cosas, sino que las cosas se crean así de por nada, pues me alejé de las creencias, me alejé, es más, ya he cogido hasta odio a la palabra creer. Me alejé de esa palabra y prefiero saber. Y si no sé, pues simplemente pues no sé. Pero eso de creer, me alejé de ese pensamiento de creer. Entonces, como no hay evidencia de que exista una mente o una conciencia inteligente en el universo, más allá de lo que podamos creer, pues dejé también de ser agnóstico y ahí comencé a declararme como ateo completamente. No creo que existan dioses, no creo que exista un creador, no creo que nada, y soy de los que pienso de que el peso de la evidencia recae en la persona que hace una afirmación de que algo existe. Por ejemplo, si una persona viene y me dice a mí, mira, yo tengo un dinosaurio metido en la cochera de mi casa, yo me lo voy a echar a reír. Y la persona quizás con su insistencia va a decir, ¿no me crees? Yo le voy a decir, no te creo, pero tienes que creer en mí. ¿Cómo no vas a creer en mí? Yo pues, no te creo. Yo no puedo creer que tú tengas un dinosaurio en tu cochera. Ahora, si tú abres la cochera y yo veo el dinosaurio, pues ya estamos hablando de otra cosa. Tienes tú que mostrarme que ese dinosaurio existe y que ese dinosaurio está en tu cochera. Pero porque tú me lo dices, porque yo no voy a creer algo porque tú me lo dices y voy a seguir yo divulgándolo para que entonces se convierta en algo que las personas creen por fe. No, eso no. Me alejé de ese tipo de pensamiento, me alejé de ese tipo de mentalidad. Entonces la persona que hace una afirmación de que si un Dios existe, pues es la persona que tiene que probarle a los demás que lo que dice es cierto. Y bueno, pues a partir de ya que me declaré ateo, pues ya entonces pues empecé a estudiar libros de ateísmo, y no libros específicamente de ateísmo, sino de ex religiosos que cuentan sus experiencias, lo que se sabe hasta el momento. Ya una vez uno deja la creencia, lo que se sabe de la realidad, y empieza uno a ver la vida desde una perspectiva realista. Ya no es que si uno cree o no cree, simplemente o sé o no sé. Miren, para que puedan tener una idea más clara de cómo son las creencias así de creer por fe. Miren, el sol existe y nadie en este planeta tiene duda de que el sol existe. Nadie ha llegado a la conclusión de que el sol existe por la fe. No. Todos tenemos la convicción y sabemos, mira la diferencia entre creer y saber. Todos sabemos de que el sol existe, lo podemos ver, lo podemos sentir y no hay duda. Es más, es que ni siquiera hay debate. Y acuérdense que, bueno, los que son nuevecitos en mi canal pues no van a saber esto, pero siempre he dicho que donde hay debate hay ausencia de verdad. Entonces ni siquiera hay debate de que si el sol existe o no existe. ¿Por qué? Porque todo el mundo está claro con eso. Pero lamentablemente hay otras ideas que
que funcionan distintos, es por fe. Hay debate, unos opinan que sí, unos opinan que no, y no hay evidencia, nadie lo puede ver, es cuestión de solo creer. Y esa mentalidad pues bueno, pues hace tiempo que la abandoné. Así que ya pues con este pequeño resumen, pues pues explico cómo fue que abandoné las creencias y cómo fue que llegué a esta manera de vivir donde yo sigo bebiendo, sigo siendo feliz y si me pongo triste no tiene que ver nada con las creencias. Simplemente los seres humanos pues pasamos por problemas y frustraciones que a veces pues nos entristecemos, pero igual también pasamos por cosas muy bonitas que nos hacen reír, nos hacen felices. Y ahora veo la vida de una manera más clara. Por ejemplo, si hay un accidente, por ejemplo, un accidente que hubo en California en estos días donde habían 25 personas metidas en una SUV, qué clase de imprudencia, ¿no? Pues murieron 13 personas. De los 25 murieron 13. O sea que 12 sobrevivieron. Pues de esos 12 ya yo escuché testimonios de que fue un milagro, de que, coño, joder, fue un milagro que el de al lado tuyo se mató y tú no. Pues ya en la mentalidad mía, yo no veo eso de que si milagro, que si una persona va a un hospital y aunque las personas estén orando, si yo veo que la persona hay un doctor y se está poniendo la ciencia a la disposición de esa persona para que la persona se recupere, ahí yo no veo ningún milagro. Yo lo que veo fue un doctor trabajando con ese paciente, un equipo de tecnología que estuvo a la disposición de ese paciente y que el paciente se recuperó. Miren, mis amados suscriptores, ahora dejando ya un poco atrás mi testimonio porque, bueno, si quieren más detalles voy a poner el enlace aquí abajo de un video, ¿verdad?, que hice hace como 3 años atrás sobre el mismo tema. Quizás ahí van a encontrar algunos otros detalles que no he dicho en este video. Pero miren, mis amados suscriptores, actualmente con esta pandemia la ciencia y las circunstancias han acorralado a las religiones, a la iglesia. Los que son de Centroamérica, que conocen al pastor Cash Luna, muy famoso, también otro pastor que es hondureño, Guillermo Maldonado, ambos multimillonarios a cuenta ¿verdad?, de la gente. Pues sabemos que estos pastores y muchos más, antes de la pandemia, pues hacían unos circos en sus templos, haciendo los supuestos milagros. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes quizás vieron esos espectáculos y si no lo han visto, pues en YouTube y en Facebook hay muchos videos de ellos. Véanlos. Hacían muchos milagros. Sabemos que la Iglesia Católica por tantos años, ¿cuántas veces hemos visto películas del exorcista, de padres sacando y que demonios? Bueno, pues ahora les voy a decir, ¿qué pasa? Que esos poderes del Espíritu Santo que tenían los pastores y los curas católicos, pues ¿qué pasa? ¿Que no funcionan ahora con el COVID-19? ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo esos pastores haciendo curaciones para erradicar el COVID-19? ¿Y por qué los vemos a ellos con máscaras? ¿Por qué el Papa Francisco, cuando empezó la pandemia, lo primero que ordenó fue cerrar todas las iglesias allá en Italia? ¿Y por qué el Papa fue el primero que estuvo un tiempo escondido, que no lo dejaban salir? Bueno, es que él es la cabeza mayor. Él, a su edad, y sabiendo que él era una de las personas mayores pues estaban más vulnerables a esta enfermedad, bueno, pues se protegió muy bien. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ese famoso Espíritu Santo que ellos hablan. Ellos se escondieron. Y el Papa, si hablaba, lo hacía por Facebook o así por conferencia. ¿Qué pasó que ahora este miércoles de ceniza que pasó ahora? Los padres pues antes ponían la cruz ¿verdad?, la marca de la cruz con la ceniza en la frente, pues ahora por orden del Vaticano pues se hizo arriba en la cabeza
para evitar contagios. ¿Qué pasa? ¿Que ya el Espíritu Santo no funciona? ¿O es que nunca funcionó? Bueno, pues a todas esas conclusiones, después de varios años de estudio, después que me hice ateo, pues es obvio que nada de eso existe. Nada de eso existe. Una cosa que me perturbó mucho también saber fue que todos los libros de la Biblia son anónimos. Todos los libros de la Biblia son anónimos. Las únicas cartas que se puede saber un poquito de información son las cartas paulinas, y no las 13 cartas, sino 7 de ellas. Y tampoco se le acreditan al supuesto personaje Pablo, o mejor conocido en la iglesia como San Pablo, sino que los académicos y los expertos lo único que pueden asegurar es que 7 de esas cartas fueron escritas de la misma mano, del mismo puño y letra, el mismo estilo. Y bueno, ellos tienen pues sus argumentos para pensar que fueron de la misma mano, pero no pueden asegurar que haya sido el tal Pablo, porque hasta la existencia de Pablo de Tarso pues se debate en los círculos académicos. Y otra cosa más que quiero decirles antes de cerrar este video. Yo sé que muchas personas pues no saben estas cosas pues porque no tienen acceso a personas que le divulguen este tipo de información como un servidor. Mucha gente no sabe que actualmente, siempre lo hubo, pero ahora pues actualmente pues ha cogido más auge. Hay un debate muy acalorado entre los académicos sobre el tema de si Jesús existió o si no existió. Ahora, escúchame bien, esto no es un debate de teólogos, es un debate de académicos. En este debate académico, obviamente hay teólogos creyentes, pero también hay académicos que son expertos en la escritura, pero son ateos, no son creyentes. Entonces hay mucha literatura, muchos videos, conferencias, muchos libros que se han escrito de estos académicos. Pero hasta los mismos académicos teólogos se han visto arrinconados en reconocer en que en el personaje de Jesús hay mucha mitología. Entonces, lo que ellos están buscando no es el Jesús de la fe, ese que caminó encima de las aguas, que supuestamente pues resucitó a Lázaro, resucitó él mismo y esas cosas. No, eso son cosas para la fe. Ellos lo que argumentan es que después de desmitificar el personaje, después de quitar todas esas cosas, pues que quizás pudo existir en Judea en el siglo I un personaje que se llamó Jesús. Bueno, pues estos son los académicos en el debate que argumentan que sí existió posiblemente un personaje que se llamó Jesús en la historia de Judea, un rabino sedicioso que pues, los romanos lo crucificaron y que pues ahí ya, y que después los seguidores se reunieron y lo deidificaron y hicieron una religión. Bueno, pues quiero que sepan que ese debate está en los círculos académicos, donde algunos de esos académicos están representando el Vaticano. En el lenguaje español, el máximo exponente, el máximo expositor de esta línea de pensamiento que piensa que Jesús existió, pues es el profesor Antonio Piñero, que es un profesor, es un académico de la Universidad Complutense en Madrid, muy famoso, es considerado entre los hispanos que se alinean con este pensamiento como una eminencia en el tema. Ahora bien, está la otra parte opuesta. Hay un montón de académicos que afirman que Jesús no existió, que solo es un personaje literario, es una construcción como el rey Arturo y como Zeus, como Aquiles y como muchos otros héroes de la antigüedad. Es una construcción literaria, no existió. Pues yo soy de esa línea.
Y yo he investigado diligentemente el tema y tengo aquí como 20 videos donde hablo y doy mis argumentos personales de todo lo que yo he estudiado sobre el tema para concluir de que Jesús no existió. Si les interesa, después les puedo poner el enlace. Es más, lo voy a poner aquí abajo. Lo voy a poner aquí abajo también, en uno de los comentarios. El enlace donde tengo el playlist donde hablo de estos temas. Ahí pues les requiero paciencia porque son como 17 videos de 20 minutos cada uno. Y personalidades famosas que se han hecho famosos exponiendo este punto, este otro lado de la moneda, pues está el ex sacerdote católico y académico, el doctor Yogaris Pujol, creo que es que se llama, Yogaris Pujol. Y en el lenguaje inglés, el norteamericano, el doctor Richard Carrier. Pero hay muchos otros, le estoy diciendo los más famosos y los mejores que se expresan, ¿no? Así que, bueno, pues voy a dejar este video hasta aquí. Ya ustedes comprenderán cómo se ha ido secularizando, ¿verdad?, el mundo desde que la internet salió. Antes del internet, cuando no había conocimiento, cuando la gente dependía de lo que se enseñaba en la escuela y ¿verdad?, y lo que se enseñaba en la iglesia, pues la gente no tenía cómo contrastar la información con la que nacieron y la información con la que fueron adoctrinados, y por eso pues la iglesia pues se sostenía. Pero una vez, después del año 95 en adelante, cuando el internet empezó a coger auge, cuando la gente empezó a aprender a usar computadoras, a aprender a usar el internet y a navegar y a buscar información, pues si ustedes ven, los mismos que vinieron a América, y trajeron esa religión, los españoles, me refiero a los españoles, y los europeos también, ¿verdad?, los ingleses, portugueses y etcétera, pues Europa, precisamente, los mismos que vinieron acá a traernos eso, Europa es el país que más rápido se está secularizando. Es decir, que ya la religión ya se está dejando de un lado. Ustedes han escuchado mucho el concepto de la separación entre iglesia y Estado. Eso no pasaba antes. Cuando la iglesia tenía el poder, el gobierno y todo era prácticamente dirigido por la iglesia. Y las mentalidades que estaban detrás del poder eran personas pues de la iglesia, ¿no? Inclusive todavía yo creo que para mis tiempos, cuando yo estudiaba, el superintendente de escuela, los secretarios de educación eran personas que todo lo que los estudiantes tenían que estudiar era decidido por ellos, y ellos eran de mentalidad cristiana, católicos, e indirectamente pues el catolicismo estaba controlando hasta lo que estudiábamos y en la manera en que se enseñaban las cosas y en el lenguaje que se empleaba para enseñar las cosas. Y cuando digo en el lenguaje, por ejemplo, lo que nosotros hoy entendemos como una invasión, porque aquí no hubo ningún descubrimiento en América, aquí había gente civilizada viviendo. Los mayas eran una civilización muy avanzada, los incas, los aztecas. Entonces aquí no se descubrió nada. Esa gente vinieron y invadieron acá, hicieron un genocidio, mataron, asesinaron un montón de personas, le robaron el oro y acabaron con toda la cultura y esclavizaron a tanto a los nativos para que hicieran el trabajo forzado, y fueron al África también a esclavizar personas allá para traerlos a hacer trabajos forzados acá al supuesto nuevo mundo. Entonces, cuando digo que ellos manipularon el lenguaje, es que a nosotros se nos enseñó eso como el descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Pues no, eso fue una invasión. Entonces, a eso me refiero, que la iglesia controlaba hasta el lenguaje que se iba a emplear en la educación para que no viéramos las cosas como realmente eran. Así que por eso es que vemos un declive en la iglesia, por eso es que vemos que ya en la Semana Santa pues la gente lo que piensa es irse a la playa, a quedarse en hoteles, en cruceros,
Por eso es que vemos que, gracias a que la mente se ha ido desligando de la iglesia, fue que vencimos la esclavitud. Porque la esclavitud era parte de la religión. Inclusive tanto Pedro, el apóstol Pedro, en una de sus cartas, y Pablo, pues en sus cartas dicen que a los esclavos que se sometan a sus amos y que prácticamente que hagan lo que sus amos les dicen. Así tan sencillo, así tal para cual. Si ustedes no lo han leído, pues así está en la Biblia. Y todas esas cosas pues las hemos ido venciendo cuando nos hemos ido desligando de la religión. La mujer antes no tenía un papel muy importante en la sociedad. La mujer solo era vista por el hombre como un mecanismo para atraer hijos y para pegarles, para humillarlas. Y todo eso era porque la religión católica y la religión cristiana pues y los textos bíblicos así lo enseñan y así lo promueven. Y nos hemos ido desligando de eso poco a poco hasta que la mujer tuvo hasta derecho aquí en Estados Unidos al voto, porque lo crean o no, todavía en el siglo XX, a principios del siglo XX, la mujer no tenía derecho al voto. De verdad, así tan sencillo como, tan claro como eso. Entonces, pues según cada vez nos vamos desligando más y más y más de la religión, pues vamos superando todas esas aberraciones, esas cosas que la iglesia y el modo de vivir, ¿verdad? Que era el modo auspiciado y promovido pues, por la religión cristiana. Antes de finalizar, me voy con esto. Muchas personas siempre me preguntan, o nos preguntan a todos los ateos, pero ¿por qué tú no crees en Dios? Mi respuesta obligada es, ¿en qué Dios? Y obviamente el religioso me va a decir, porque yo fui religioso también, así que ya puedo predecir hasta lo que me va a decir. Y la respuesta que me va a dar es, en el único Dios verdadero. Y yo voy a volver y le voy a preguntar a esa persona, ¿en qué Dios verdadero? ¿Cuál es tu Dios verdadero? Y la persona me va a decir, Jehová. Y yo, Jehová. ¿Y por qué el Dios verdadero? Entonces ahí yo voy a entrar y le voy a decir eso. Esto que le voy a decir, que si usted piensa igual que yo, pues, o si usted piensa igual que estas personas de este ejemplo hipotético, pues para usted va esta respuesta. Mire, amigo y amiga, amado o amada suscriptora o suscriptor, te voy a decir una cosa, tú eres tan ateo como yo. Sí. Tú eres tan ateo o atea como yo. No me juzgues. Y tú vas a decir ahora, mira, me parece que tú estás diciendo en este momento, ¿qué carajo dice el hijo a la gran puta este? ¿Qué carajo dice el pendejo este? Porque supongo que hasta esas malas palabras estás diciendo. ¿Qué carajo estás diciendo el estúpido este? Que yo soy ateo o atea, pero si no, ni me conoce. Dame break. Y tú vas a ver, te vas a sorprender de que sí eres ateo y atea. Mira, te lo voy a poner así para que veas que tú eres ateo. ¿Tú crees en el dios hindú Brahma? ¿O en el dios hindú también Shiva? ¿O en el dios hindú Vishnu? ¿O en Krishna? ¿Tú crees en ellos? No, ¿verdad? Ya lo sabía que no ibas a creer en ellos. Entonces tú también eres ateo o atea a esos dioses. Y ya tú ves que no hay ningún Dios verdadero. Porque el mundo está lleno de dioses, hoy y en el pasado. Ahora bien, ¿tú crees en Alá, en el Dios de los musulmanes y en toda su religión? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues te voy a decir algo bien bajito. Yo tampoco. Pues entonces tú y yo somos ateos a Alá y somos ateos a los dioses que acabo de mencionar, hindúes. Mira, estás analizando, ¿no? Ahora te pregunto, ¿tú crees en Buda y en toda la religión budista? No, ¿verdad? Ni yo tampoco. Pues entonces tú y yo somos ateos
al Buda. Y te pregunto, cuando tú lees, quizás no lo has leído, pero si lo lees te vas a reír. ¿Has leído las cosas que dice el Mahabharata hindú? El libro que vendría siendo la Biblia o los textos sagrados hindúes. Te vas a reír si ves muchas cosas. Es más, hay un dios que se llama Ganesha, que es con cara de elefante y tiene varios brazos. ¿Verdad? Que es chistoso, ¿verdad? Tú no crees en Ganesha tampoco, ¿verdad? No crees que ni existe ni existió. Pero hay millones de personas que sí creen en Ganesha y le rezan y hay hasta profetas de Ganesha y todo. Pero tú y yo somos ateos a ese Dios y nos reímos de las cosas que dice el Mahabharata hindú. Ahora te pregunto, ¿tú crees en Zeus? ¿En el dios Zeus? ¿En el dios que creyeron los griegos que gracias a su creencia pues Alejandro Magno logró ese gran imperio que logró? Y fue una creencia por muchos siglos. ¿Crees en todo lo que dice la Odisea de Homero y la Ilíada, donde se habla de Zeus y de Ulises y de todos esos personajes? Ni yo tampoco. Y supongo que te has reído de muchas de las cosas que dicen ahí. Lo ves hasta absurdo, ridículo. Yo también. Pues somos ateos también a Zeus. Entonces, tú y yo somos ateos iguales. Te voy a decir cuál es la única diferencia entre tú y yo. Tú eres 99.9 ateo o atea. Pero yo me distingo a ti porque yo soy 100% ateo. Porque yo no creo en todos esos dioses que acabamos de mencionar. Me burlo, me causa gracia de todo lo que leo en esos textos sagrados. Pero tampoco creo en tu Dios, tampoco creo en Jehová y también me río de las cosas que dice la Biblia judío-cristiana. Esa es la única diferencia. Así que de la misma manera que tú ves absurdo todos los textos sagrados de otras religiones, como tú ves absurdo de que hay un dios mono y que lo adoren millones de personas allá en la India, o un dios con cara de elefante con muchos brazos allá en la India, de la misma manera que tú ves absurdo todo eso, yo veo absurdo también tu Dios, que en este caso es un hombre invisible. Entonces, un ser imaginario. Y las cosas que dice ¿verdad? Los libros sagrados del judio-cristianismo, históricamente llamado la Biblia. Entonces, estamos iguales. Así que con este pensamiento te quiero dejar, con esa reflexión. Espero que te veas obligado o obligada a aceptar que eres 99.9 atea o ateo, porque no crees en esos dioses que hemos mencionado, ni en los del pasado, ni en los dioses egipcios como Osiris, Amon-Ra, Isis, Horus, Anubis, ni tampoco crees en el dios de los caldeos o de los babilonios, Marduk, ni en Moloch, ni en Baal, ni en Artemisa, ni en Venus, ni en Júpiter, ni en Ahura Mazda, deidad principal de los persas, ni en Zoroastro, ni en Mitra. No, en ninguno de ellos. Eres tan ateo o tan atea como yo. Lo único que yo soy un poquito, una milésima porcentual, soy un poquito más ateo que tú. Así que lo voy a dejar hasta aquí y espero pues que entiendan y digieran todo lo que he dicho en este audio, en este podcast. Así que hasta la próxima.